Assalamu alaikum a todos, Eid Mubarak también a todos los que se unen. Eh, Vamos a comenzar en breve con nuestro live sobre el profeta Abraham en el Islam. Y recordándoles que también vamos a tener ya todos nuestros programas grabados, no solo en Instagram, sino también en YouTube. Entonces también ahí pueden compartir, para que a algunos es más fácil consultarlos en YouTube. Entonces ya van a poderlos ver todos ahí grabados. También les recordamos que pueden hacer sus preguntas aquí o en nuestro correo electrónico o en Facebook. Y bueno, nosotros estaremos muy contentas de contestarlas. Entonces vamos a esperar a que se conecten un poquito más y vamos a empezar. Es un tema muy importante para nosotros porque, bueno, como vieron, ya celebramos Eid hace unos días, el fin de semana. Se celebra también porque se lleva a cabo el peregrinaje, como pueden saber, que es en la Meca. Y bueno, vamos a explicar qué relación tiene el peregrinaje, así como el Eid, que es nuestro festejo, nuestro segundo y único festejo de los musulmanes, como nación, pues. Y que tiene todo esto que ver con el profeta Abraham, que es una figura tan importante en las tres religiones del libro, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Entonces, ¿cómo es que esta figura cobra tanta importancia en esta religión? Pero bueno, vamos a iniciar, ya es 1 con 1. Este live solamente estaré yo, entonces igual, para que igual se sientan más en confianza, haciendo preguntas 1 a 1, no hay problema. También tenemos cada mes un webinar, también les extendemos la invitación, porque en este webinar es por Zoom, entonces ahí también pueden hacer sus preguntas si quieren aprender más de algún tema en específico. Primero lo hacemos de temas generales, pero si tienen cualquier tipo de pregunta que prefieran hacer pues en vivo, los invitamos. Es cada segundo jueves de cada mes. Entonces, para todos los que se quieran unir, mándenos un mensaje y les vamos a mandar los detalles. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bismillah, Rahman Rahim. En el nombre de Dios vamos a empezar esta charla. Va a ser un poco breve para también no saturar de información a todos. Entonces, bueno, ¿quién es el profeta Ibrahim en árabe? Abraham en español. Pues primero que nada se le conoce como el padre de los profetas, porque es el de quien desciende toda una nación de profetas, así como de pues de personas que siguen el mensaje del Islam. ¿Qué quiere decir del Islam? Sino del monoteísmo, de la sumisión a Dios, a un único Dios. No, esto es importante recalcar que el Islam no es una religión nueva, sino que es una religión que terminó de completar para todo el mundo el profeta Muhammad, la paz con él. No significa que de repente llegó una nueva religión, sino que todo lo que ya nos estaban enseñando los profetas Moisés, Abraham, Noé, Jesús, ya formaba parte del Islam, formaba parte de lo que significa el Islam, que significa sumisión a Dios. Entonces no significa que el Islam sea nuevo, sino que es la compleción de todo el mensaje, reglas, todo tipo de consultas que terminaban de hacer las personas durante la revelación del Corán. Pero bueno, entonces, de regreso al tema, ¿por qué Ibrahim es tan importante, ¿no? Ya expliqué que a pesar de que no es de la misma época o era que el profeta Muhammad, sigue siendo incluido en el Islam. ¿Por qué? Porque todos los profetas se sometieron a Dios, y eso es lo que cree el Islam, en la sumisión a Dios. Entonces, para que quede muy claro por qué creemos en todos los profetas anteriores. Eso es uno de los pilares del Islam, es decir, que uno no puede ser musulmán si no cree en los profetas de Dios. Entonces,
el padre de los profetas, que es Ibrahim, es súper importante, y tan importante que en nuestras 5 oraciones diarias obligatorias los musulmanes le piden a Dios que envíe sus bendiciones al profeta Ibrahim. O sea, en cada de nuestras oraciones. Igual y la gente no lo sabe, ¿no? Y piensa que toda nuestra atención va al profeta Muhammad, que digo, es el profeta de nuestra nación, es el último. Pero aún así, el profeta Ibrahim es súper, súper importante. Entonces, ya vamos agarrando contexto de qué tan importante es que lo incluimos en todas nuestras oraciones. También vamos escuchando un poquito sobre que él y su hijo construyeron la Kaaba, que es ese cubo en donde se reúnen los peregrinos para hacer la circunvalación en la Meca. Pero bueno, vamos a ir al origen. ¿Quién fue el profeta Abraham? Eid Mubarak, nos comentan, muchas gracias. Y bueno, entonces el profeta Abraham nace. El profeta Abraham, la pasa con él, nace en una familia de idólatras, en lo que se conocía como la antigua Babilonia. Y para no hacerlo muy como detallado, pues su padre simplemente era escultor de ídolos, ¿no? Ellos mismos, sus padres, su familia, fabricaban los ídolos a los que adoraban. Y esto, pues, a Abraham le hacía mucho ruido porque, pues, para él eran como juguetes, ¿no? Es decir, para él no les representaba nada, porque él tenía muy consciente que Dios no era algo que el humano puede construir, ¿no? Dios es todopoderoso, y lo que él veía en su familia simplemente eran estatuas a las que, digo, su pueblo y su familia le pedía favores y le ofrecía regalos. Pero para Abraham, la pasa con él, siempre esto generó repulsión, ¿no? O sea, nunca estuvo de acuerdo con esta idea de adorar a alguien más que Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? En resumidas cuentas, pues él comienza a insistir a su familia que no adoren a alguien más que a Dios, ¿no? Incluso él les dice a todo su pueblo que todo lo que están fabricando es hecho por ellos, y no puede ser Dios algo que con tus propias manos construyen. Para él era súper absurdo el que, pues, lo mismo que ellos esculpían, después lo adoraran, ¿no? Entonces, pues a la gente no le gustó. ¿Y qué pasa? Pues se empieza a correr el rumor de que Abraham está en contra de la idolatría. Incluso pues prácticamente llaman a que pues sea condenado a muerte Abraham, pero no de una forma simple, sino que pues en una gran hoguera, en la que imagínense pues cómo lo detallan, que hicieron un gran hoyo en la tierra para hacer la hoguera más grande que pudieran, y después, imagínense la locura, ellos usan una catapulta, por lo grande que era el fuego, por lo inmenso que era el fuego, para lanzarlo a él. Pero pues ellos no sabían que pues Abraham hizo esta súplica a Dios. ¿Y qué pidió? Él no pidió destruyan a mi pueblo, él no pidió como venganza, nada de eso, sino simplemente él se sometió a Dios, ¿no? Lo único que pidió fue: yo espero que mi Dios esté complacido conmigo. Nada más, él no pidió otra cosa. Y pues, ¿qué pasa? Este es el primer milagro para su profecía, que Dios dice que se haga, en pocas palabras, que este fuego sea tranquilo para él. ¿Qué significa?
que ese fuego no quemó en absoluto a Abraham, sino que solamente quemó sus cadenas, las cadenas con las que estaba atado, ¿no? Entonces, ese fue el milagro que obviamente sorprendió a todo su pueblo, pero aún así el rey de su pueblo, pues, seguía pensando que él era como un dios, ¿no? Que él era quien controlaba a quien mataba, a quien salvaba. Pero pues Abraham le dice, mi señor hace que el sol salga por el este, tú puedes hacer que salga por el occidente. Y pues obviamente esto derrotó pues de alguna manera al rey. Y bueno, pues quedó humillado el rey. Pero aún así, después de que frente a sus propios ojos su gente vio como el fuego no quemó en absoluto a Abraham, pues no todos creyeron. Y únicamente creyeron en él Lot, que bueno, sabemos quién es también, otro profeta, la pasa con él, y Sara, quien se convertiría después en su esposa. Y bueno, sabemos la historia de que Sara era pues estéril y Ibrahim se casa con otra mujer que se llama Hajar, o en español me parece que le dicen como, no sé cómo se diga tal cual en español. Bueno, entonces Hajar concibe a un hijo que es Ismael. Sabemos que Ismael es como el padre de los árabes, ¿no? De la nación de los árabes. Entonces, imagínense que ya vienen todas las pruebas de la idolatría en su familia, en su pueblo, y todavía pues él tiene este gran anhelo por tener un hijo que continúe, no solo por tener un hijo, que ya es una prueba suficiente, sino que también quiere a alguien que continúe el mensaje. Y por eso es que Sara, su primera esposa, estaba tan de acuerdo con ese segundo matrimonio, porque si no había un descendiente de Abraham, no iba a haber alguien que continuara su mensaje, el mensaje del monoteísmo. Entonces surge surge Ismael y pues continúa esta descendencia. Pero ¿qué pasa? Un día que otra prueba que viene a Abraham es que se tiene que desprender de su segunda esposa Hajar y de su hijo Ismael. Ellos tuvieron que quedarse en el desierto como otra prueba cuando Ismael era un bebé, y pues obviamente en el desierto no hay agua, y Hajar hace esta súplica después de como esta desesperación de estar recorriendo la colina de Marwa y Safa y no encontrar agua. Hace esta súplica para que pueda dar de comer a su bebé. Entonces, aquí ya mencioné dos aspectos importantes que forman parte del peregrinaje. Para quienes los conozcan, son las colinas de Safa y Marwa, que están en Arabia Saudita. Son las colinas que tienen que recorrer los musulmanes pues trotando o de la manera más rápida que puedan, que simboliza este sacrificio que hizo Hajar por buscar agua para su bebé, para ellos sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Hace esta súplica y de repente sale brotando un pozo, el agua bendita que hoy en día conocemos como Zamzam. Es ¿cómo decirlo? Pues es como un manantial, no un manantial, pero es un pozo del que desde ese día, hace miles de años, sigue brotando esa agua, y esa agua sigue en Arabia Saudita. Todos los peregrinos que vayan a Meca pueden tener pues el privilegio de poder tomar de esa agua que sigue brotando. Imagínense, después de tantos años, que es un agua milagrosa porque surgió de la nada. Y bueno, incluso han visto hoy en día que
esta agua tiene minerales que no se han encontrado en ningún otro lado. Es un agua súper importante también en el Islam, porque obviamente por todo lo que simboliza este milagro. Entonces hoy en día también podremos hablar un poco más de eso después, pero incluso es como de alguna manera el agua bendita de los musulmanes, porque cuando se bebe se hace una súplica por lo que sea que necesites pedir. Entonces todo con este simbolismo de el milagro que representó para Hajar y su bebé, que estaban, pues imagínense, varados en el desierto sin nada que comer, que tomar. Entonces esto es realmente como el milagro más grande que pudo haber. Entonces ya vamos haciendo esta como trayectoria de Abraham. Sale de un pueblo y familia de pues idólatras. Después tiene esta otra prueba de que no puede tener un hijo. Por fin lo logra con su segunda esposa Hajar. Tiene Ismael, y ya teniendo Ismael, Dios le pide que se desprenda de ellos, que se queden ellos en el desierto, y pues él se tiene que ir. Entonces esta prueba de ya por fin tiene a su hijo y ahora despréndete de él, ya no puedes estar con él. ¿Y qué pasa? Pasan los años y Abraham va a Meca años después, cuando Ismael ya era un pues, joven más grande, fuerte, y por fin se reencuentran. Años después, ya él prácticamente yo creo que era casi un adulto. Entonces imagínense, prueba tras prueba tras prueba. ¿Y qué pasa? Pues que Ismael por fin, más bien, Abraham por fin se reencuentra con Ismael y tiene un sueño en el que él ve que Dios le está pidiendo sacrificar a su hijo. Y en ningún momento duda la palabra de Dios y le comunica este sueño a Ismael. Y Ismael tampoco dudó en la palabra de Dios. O sea, si es que podemos siquiera dimensionar como el tamaño de esa prueba, ¿no? El que tu hijo, que es lo más querido que tienes en este mundo, lo tengas que poner, lo tengas que sacrificar, sabiendo que todo tiene esta sabiduría divina detrás, ¿no? Que si Dios está diciéndolo, no puedes cuestionarlo, siendo este profeta tan resiliente, ¿no? Y Abraham dice, ok, se lo comunica a Ismael, y todavía Ismael, que su vida propia es como lo que tampoco queremos dejar, es algo de lo más valioso también que tenemos, obviamente, y que tampoco dudó en entregar su propia vida a Dios, si es que esa era la prueba. Y bueno, pasan esa prueba, estaban por pues realizar ese sacrificio, y en ese momento pues Dios llamó y dijo, oh Abraham, has cumplido el sueño, así recompenso a los que hacen el bien. Una gran oveja después fue enviada desde el cielo para ser sacrificada en lugar de Ismael. Y bueno, eso fue lo que hizo Abraham, y entonces tuvieron una celebración porque al final fue salvado de ese sacrificio, ¿no? Y esto tiene un simbolismo súper importante. Esto es lo que celebramos cada año en Eid al-Adha. Tenemos dos Eid al-Fitr, que es el del final del Ramadán, y después tenemos Eid al-Adha, que es el que simboliza pues este sacrificio de Abraham. Espero que sí se escuche bien. Entonces es este sacrificio de tener ninguna atadura, o sea, el de dejar de toda atadura en este mundo y tener a Dios como nuestro eje. Entonces obviamente Dios no nos pide unas pruebas tan difíciles a nosotros, y ni siquiera lo hizo para el profeta tan importante que existe, ¿no? Que como es Abraham.
solamente fue esta prueba de dejar tus ataduras de este mundo y confiar plenamente en lo que Dios tiene escrito para nosotros y nos pide. Entonces es una prueba que digo, podríamos seguir hablando muchísimo de ella, y es sumamente impactante para el Islam, incluso para pues conocemos esta historia también en el cristianismo y en el judaísmo. Y bueno, entonces no solamente acaba aquí, sino que viene ahora el proceso de la Kaaba, ¿no? Que es que Abraham e Ismael, después de completar este sueño, ahora se les pide que construyan un edificio donde puedan pues adorar a Dios, ¿no? Como el monoteísmo. Entonces pues otra vez Abraham le comunica a Ismael esta orden de construir un centro para que puedan adorar solamente a Dios. Entonces pues eso es lo que hacen, construyen la Kaaba, que es lo que hoy en día también los peregrinos realizan año con año, ya sea para Hajj, que es la peregrinación mayor, o para Umrah, que es la menor, que puede ser realizada en cualquier día del año. Entonces ya iban conectándose varios elementos del peregrinaje que están conectados a Abraham. Entonces, pues bueno, así prácticamente podemos mencionar todos los elementos como una herencia de Abraham, como el padre de los profetas, que nos dejó tantos incluso como aspectos que hoy en día realizamos en el peregrinaje, de los que seguimos aprendiendo. Y bueno, voy a hacer una pausa por si hay alguna pregunta, para igual no hacer este video tan largo. Y bueno, no sé si hay otra. Ok, creo que no. Y bueno, ok, entonces conectando, después de mencionar a Ismael, no es su único hijo, sino que también tenemos al profeta, a su hijo, al hijo del profeta Abraham, a Isaac, que es otro milagro que ocurre en la vida del profeta Abraham, que a pesar de que su esposa era estéril, no, pues, es decir, que no podía tener hijos, pues aún así surge este milagro y son capaces de concebir a Isaac. Entonces, pues tenemos a Isaac y a Ismael como los hijos, los descendientes de Abraham. Después no acaba ahí, tiene también a su nieto Jacob, que es otro de los profetas. Entonces vamos viendo cómo este linaje del profeta Abraham nos va dejando tantas enseñanzas y tanta como importancia en las tres religiones, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, Abraham cobra tanta importancia en la vida de cristianos, judíos, musulmanes. Ya les mencioné como no solo en el peregrinaje que hay tantos elementos conectados a su vida, sino que también en nuestra oración diaria. En las 5 oraciones que tenemos al día se le mandan las bendiciones al profeta Abraham, así como al profeta Muhammad, pero sabiendo que él forma esta primera línea, ¿no? De toda una descendencia que tenemos, de las cuales surgen los profetas Moisés, Jesús, obviamente Muhammad, y cómo su vida nos llena de tanto simbolismo y de tanta reflexión, de la que pues recordamos en cada Eid, sobre todo este sacrificio tan inmenso que hacen tanto el profeta Ibrahim, la pasa con él, como su hijo Ismael, ¿no?
Entonces, pues si no hay otra pregunta, vamos a terminar aquí. Y pues los invitamos también, la próxima semana vamos a tener uno nuevo, vamos a publicar más información. Y también el webinar que tenemos cada mes, para que se unan a todos los que estén interesados. Y bueno, esto va a quedar tanto en Instagram como en YouTube, inshallah. Entonces, muchas gracias a todos los que se unieron. Y salam alaikum.